89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Ahora sí vamos a conversar con Andrés Fortunato, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas, que a propósito del 60 aniversario del inicio de la Revolución de abril de 1965 está aquí con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme a su han oído y visto programa. Muchas gracias. Es un placer para mí, profundamente. Antes de Yanesi, ¿fue una gesta, fue una revolución, fue una guerra? ¿Cómo se define? Porque hay mucha gente que dice que fue una gesta, que fue una guerra, que fue una revolución. ¿Cómo podría definir lo que pasó en ese Nosotros entonces? lo definimos como la revolución y guerra patria de abril de 1965. Y explico de una vez. Revolución porque se cambió para siempre la modalidad del cumplimiento del periodo constitucional para el cual era electo un presidente. Por ejemplo, de 1844 a 1965, solo 3 gobiernos cumplieron el mandato para el cual fueron electos. Los demás fueron derrocados. Era una crisis permanente que había en el país, al extremo de que después de la guerra de restauración tuvimos más de 20 gobiernos en 14 años. Sin embargo, después de 1965 a la actual fecha, todos los gobiernos que se han electo han podido traspasar el mando de manera pacífica. No ha habido interrupción de ese proceso y eso se debe a la profundidad con que llegó al seno del pueblo, a lo nacional e internacional del hecho de la revolución de abril de 1965. Entonces fue una revolución y guerra patria porque después de esa guerra civil que hubo del 24 de abril al 27 de abril, que es cuando son vencidas las tropas de San Isidro en el puente, que llaman entonces a la intervención norteamericana, llegando a los norteamericanos y haciendo la confrontación militar con ellos, pasamos a tener una guerra patria. Una guerra patria porque estamos defendiendo la soberanía nacional también. Entonces, de la defensa de la Constitución y la democracia, pasamos a la defensa de la soberanía nacional. Y en una revolución tenemos 60 años sin golpe de Estado, donde el país se ha colocado en medio de esa paz, con la comilla que haya que ponerla, ha pasado a ser un país de uno de los mejores números en términos de lo que es la macroeconomía en América Latina. Y tenemos las condiciones inclusive, si la aprovechamos conforme a lo que plantea la Constitución y la ley de partidos, podemos convertir este país en tener una democracia constitucional que nosotros definimos como una democracia donde el pueblo elige las autoridades y la Constitución pone los límites de las autoridades y donde se hace lo que hay que hacer, que es que se cumple con la ley y punto. Bien, a mí me gustaría que como usted vivió el inicio y todo lo que fue la guerra y está aquí y lo ha contado una y otra vez, usted pueda compartir con nuestros oyentes cómo fue ese acontecimiento hace 60 años, cómo inició, dónde usted estaba, qué estaba haciendo y qué puede recordar con nosotros de esos hechos. Bueno, recuerdo que el 24 al mediodía me tocó salir primero que todos los cadetes de la Academia Militar Batalla de las Carreras porque había sufrido una gripe como consecuencia de haber ido el 21 de abril a la Batalla de las Carreras. Entonces yo era guardiabandera y los guardiabanderas teníamos que marchar más que los demás compañeros con mejor porte, era fuerte. Entonces había mucho sol en ese espacio y retornamos a la academia, nos dieron permiso, pero nosotros nos quedamos y nos bañamos en la piscina que no le habían echado el cloro, la situación necesaria, y a 3 o 4 nos dio una gripe increíble. Entonces, eso fue el 21. El 24 en la mañana, con la fiebre que teníamos, fuimos al hospital a buscar medicina y que no hubiera otro médico que no fuera el médico de nosotros, y no había medicina, porque era un periodo en el triunvirato de una corrupción tan profunda
que todo lo que se podía robar se lo robaban. Hasta la medicina de Lo que fuera, no había, los presupuestos eran manipulados por quienes dirigieran las instituciones a su antojo. Entonces, cuando voy bajando, un oficial de apellido González, que le decían Gonzalito, venía vestido de chamaco con un far en la mano y me dijo: cadete, devuélvase, que no se puede salir a la ciudad, el pueblo está en la calle. Y cuando llego a la academia, que entro, me quito la ropa, el lobo gris que usábamos, así se llamaba el traje, me pongo mi vestimenta de caqui, y entonces, cuando subo al casino hay una fiesta. Una fiesta. Los cadetes estaban celebrando que habían derrocado el levantamiento militar, lo estaban celebrando en la academia, al extremo de que el capitán Jay Arismendi, que era el comandante del cuerpo cadete, nos bajó seguido y nos formó y nos dijo: ustedes son militares, ustedes no son civiles, ustedes tienen que esperar. Y nos lo explicaba, porque detrás de nosotros estaba el CEFA, que era el centro de enseñanza que dirigía Elías Wessing y Wessing, y del otro lado al frente estaba la base aérea de San Isidro. Las dos estaban en pugna. Recuerdo que cuando nosotros llegamos a la academia después de la Semana Santa, encontramos un tanque de guerra frente a la academia, emplazado. Atrás también había ametralladores Brunswick, que eran ametralladoras antiaéreas. En el lugar que nosotros hacíamos la marcha, la práctica, ahí había una ametralladora Brunswick emplazada, porque se esperaba un ataque de los aviones de San Isidro al CEFA. Había una pugna, porque había una división en la conspiración que había, que era que un grupo quería a Balaguer y otro quería a Juan Bosch. ¿Y quién dirigía la Fuerza Aérea en ese momento? Era Pimpo de los Santos. Pero estaban los dos fuera del país. No, ellos estaban aquí, los dos. Balaguer, eso no fue en el 65. Balaguer y Bosch estaban fuera del país. Sí, uno en Puerto Rico y otro en Estados Unidos. Pero ya el triunvirato estaba planificando hacer unas elecciones sin ellos. Ya. Entonces, ahí se formó lo que llaman el Partido Liberal Evolucionista, que era el que iba a llevar, si mal no recuerdo, a Don Enrique Cabral como candidato, porque Don Enrique Cabral quería eternizarse en el poder del gobierno de facto, quería formar un gobierno legitimado por unas elecciones amañadas. Entonces, los cadetes, cuando nos formaron, entendimos y comenzamos a hablar entre nosotros cómo íbamos a salir de la academia de una vez anoche. Habíamos un grupo que no íbamos, encabezado por el cadete de tercer año Raimundo Garrido la Antigua, que ahora está como ministro plenipotenciario en Sudáfrica por el gobierno actual de Luis Abinader. Y está ministro embajador, ¿será? Ministro plenipotenciario, embajador allá, con ese rango tiene él. Él me escribe cada rato y eso es lo que yo veo. Entonces, el caso que se da, que esa noche se comenzó la conspiración de cómo salir, y el domingo se terminó cuando los cadetes de tercer año se reunieron con el mayor subdirector de la academia, Johnny Contín Curiel, en ese momento, y acuerdan salir en la noche a dar una ronda para entonces salir de la academia. No podíamos ir hacia Santo Domingo, y nos fuimos en la madrugada hacia San Pedro de Macorís, y tomamos en la mañanita en San Pedro de Macorís la Fortaleza México de San Pedro de Macorís. Tomamos las armas y de una vez las emplazamos en el puente, porque entendíamos que los tanques nos iban a perseguir. Recuerdo que el cadete de tercer año, Raimundo García la Antigua, y un servidor, y Baltasar González Camilo, Juan Ovalle Valerio, que hoy vino aquí a una marcha de Salcedo, entre otros, fuimos que conformamos la avanzada, como a las 6 de la mañana, y a un servidor le tocó, a mí, me tocó hacer de explorador, corriendo por los montes en dirección a San Isidro, para ver, después de 2 o 3 kilómetros corriendo, si los tanques venían. Nos tirábamos a la tierra, como nos indicaban en la práctica militar, y que ahí se transmiten bien las ondas de los movimientos que vienen dando, y no escuché nada. Me devolví, le informé al comandante nuestro en ese momento lo que había, que no había nada, y entonces pasamos al puente, Eduardo, al puente sobre el río Iguamo, que era donde estaba el grueso de los cadetes, junto con la población de San Pedro de Macorís, que se levantó a victoriarnos y ayudarnos, y a llevar sándwiches, y a llevar refresco. La gente tenía una fiesta para morir, porque hay que saber cómo se sintoniza el espíritu
democrático y libertario de los pueblos cuando hay momentos de agresión como ese. La gente siente en su interior que debe rechazarlo y la gente no piensa en la vida. Yo le puedo decir que la gente no, porque había como una fiesta, la gente llevaba tanques de refresco con hielo. Y en ese puente Iguamo fueron atacados ustedes. En la tarde del 27 de abril, un avión nos ametralló y ahí fue herido el cadete Máximo Rivera Feliciano, mi compañero de academia, en un brazo. Aquí le pasó la pierna uno de los proyectiles del avión. A otros civiles salieron heridos. Eso fue en la tarde. El avión hizo un par de vueltas y volvió y disparó. Y bueno, el fin fue que esa tarde, más o menos como a esta hora, se decidió dejar a San Pedro de Macorís porque el objetivo nuestro era llegar a la capital. Pero no murió nadie en esa bueno, que sepamos, o sea, en el momento, en el puente Iguamo, no. En el momento, yo sé del compañero nuestro que salió herido. Pero no murió. No murió. Okay. Luego se hizo un médico cirujano con esa mano con problemas, muy exitoso, que ejerció en Puerto Rico y vino millonario de allá a los 50 años ya, se retiró. Ahora está un poco enfermo, le deseamos su salud, pero no murió. Pero fue un momento donde entonces decidimos llegar a la capital a combatir junto con lo que estaban combatiendo en el puente. En el puente Duarte, cuéntanos de ese episodio, de ese enfrentamiento, que es uno de los más simbólicos, de lo que más se menciona. La batalla del puente. Sí, la del puente Duarte. Bueno, dejamos a los cadetes y vamos a la batalla del puente. Ajá. Ustedes saben que cuando Mario Peña Taveras hace prisionero al general Marco Rivera Cuesta, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército, después que Marco Rivera Cuesta había hecho prisionero a un grupo de conjurados con la lucha contra el triunvirato, que la lucha se iba a iniciar era el 26 de abril, lunes. Pero el sábado, como se dieron cuenta los servicios de inteligencia, lo que había, comenzaron a apresar, por ejemplo, al mayor Lora Fernández, capitán Novoa Garnes, a el coronel Holguín, Álvarez Holguín, y también otros coroneles. Cuando lo apresa Marco Rivera Cuesta a ellos, el capitán Mario Peña Taveras, que había formado un movimiento también contra ellos, contra el triunvirato, junto con los oficinistas que estaban ahí, que eran oficiales subalternos y clases y alistados, hicieron prisionero entonces al ministro, al encargado del ejército, Marco Rivera Cuesta. Lo hicieron prisionero y libertaron a los compañeros. Entonces Mario Peña Taveras llama a Peña Gómez, que estaba en el programa Tribuna Democrática. Resulta que Peña Gómez se había quedado aquí, aunque Juan Bosch se fue, pero él se quedó hablándole permanentemente al país y todos los amantes de la democracia vieron a Peña Gómez como su líder fundamental. Y cuando él dio la noticia de que ese campamento se había sublevado contra el triunvirato, que comenzaba la lucha, llamó al pueblo. El pueblo oyó a Peña Gómez y se tiró a la calle. Entonces esa combinación de acción militar con acción civil provocó que el pueblo se lanzara a la calle y que en la noche, a eso de la 1 de la mañana, llegara a la capital un convoy de guardia y soldados dirigido por el entonces mayor Núñez Noguera, quien manda a tocar la sirena de los bomberos, y entonces el pueblo se levanta y a partir de ahí se comenzó la resistencia repartiendo armas, la gente saliendo a la calle, porque en la tarde del sábado, esa misma tarde, don Enrique Abral había nombrado a Elías Wessing como ministro de la Fuerza Armada. Y de una vez Wessing mandó tanques al puente, o sea que el puente amaneció con tanques. El sábado amaneció el domingo. Hay una foto simbólica. Sí, porque eso fue un sábado más o menos a las 10 de la mañana que inició el levantamiento. No, a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Más o menos. Y ahí llamó a Peña Gómez llegó al pueblo, el pueblo se levantó, tomaron radio en todo domingo, hubo un sinnúmero de situaciones, pero lo cierto del caso es que ya en la mañana
estaban dadas las condiciones para la confrontación. ¿Y dónde se da la primera batalla? Después de una pausa que nos No, están sí, haciendo. es tan lindo, él sabe. Gracias, don Andrés, por entender. Vamos a la pausa ya. Andrés Fortunato, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas, que nos acompaña hoy. Quedó una pregunta en el aire, José Armando, cuando nos fuimos. Sí. Bueno, cuando entraron en combate ya, creo que era esa realmente. Sí, cuando entraron que en combate. Dios, no da tiempo. ¿Dónde? Exacto. A responder porque se ¿Cuándo entran en combate? Mira, el domingo de la mañana ya se había estado discutiendo la creación de una junta militar, que era lo que querían los americanos. Los constitucionalistas, el movimiento era para reponer a Juan Bosch y la constitución sin elecciones. En la mañana, San Isidro envía al coronel Pérez y Pérez, a eso de las 8 de la mañana. Enrique Pérez y Pérez. Sí, a negociar al palacio, pero entonces los civiles y militares que estaban en el puente, que amanecieron ahí, se opusieron, no lo dejaron pasar. Eso creó unas condiciones que cuando llega la mañana, las 10 de la mañana, don Enrique Cabral manda a buscar a William Conet, agregado militar norteamericano, que estaba encargado de la embajada, porque William Tappert Bennett, que era el embajador, estaba fuera del país, y estaban 11 agregados militares de Estados Unidos fuera del país, que era el que controlaban lo que llamaba el MAC, ese grupo que asesoraba a los militares dominicanos, estaban fuera. Entonces, cuando llega William Conet y Donald Reed le dice que había que invadir porque los comunistas podían ganar, él le dijo, no, lo que hay que poner es una junta militar. Eso a las 10 de la mañana. Pero ya cuando William Conet le dice que no, viene la renuncia del triunvirato. A renunciar inmediatamente Montaz Guerrero, que era ministro de Interior y Policía, que estaba en el Palacio, llama al coronel Hernando Ramírez y le dice que ya el Palacio no contaba con el presidente don Enrique Cabral. Es ahí que entonces manda el coronel dirigente de los constitucionalistas, Hernando Ramírez, a Camaño y a Giovanni Gutiérrez, dos coroneles, para que tomen el Palacio con unos hombres. Lo tomaron y dejaron salir, negociaron y salieron el triunvirato. Y a partir de ahí, la dirección del PRD convoca al liderazgo del PRD, a los diputados, y eligen a Molina Ureña, que era el presidente de la Cámara de Diputados, que en ausencia del presidente del Senado, el vicepresidente y profesor Juan Bosch, él le tocaba asumir el poder de acuerdo a la Constitución del 63. Entonces lo eligieron y lo juramentaron a las 2 de la tarde del domingo 25 de abril. Esa juramentación de él no lo aceptaron la embajada norteamericana ni San Isidro. Entonces bombardearon el Palacio. Ahí comienza entonces ya la lucha, porque la resistencia comenzaron a repartir armas, a organizar una batería de artillería que logró el mayor Píndaro, que había sido egresado de una academia de España en blindados, entonces en artillería. Entonces ahí se prepararon y en la tarde comenzó el bombardeo. Recuerdo que estando en la academia al mediodía del domingo, habíamos comido, estaba conspirando en la academia cómo salir. Pasaron todos los pilotos de San Isidro a donde Wessing. Ahí hicieron la paz. Entonces, cuando los pilotos subieron de nuevo, a la media hora comenzaron a volar y a ametrallar a el puente en la tarde del domingo. Hubo muchos muertos ahí. Bueno, mira, la cantidad de muertos que hubo en 4 meses nos puede decir lo que hubo ese día. Nos puede dar una idea. Murieron 2.850 civiles en 4 meses. Murieron 500 soldados de San Isidro y 600 de nosotros. Y murieron 42 americanos y 172 heridos, más todos los heridos de nosotros. Bruce Palmer, que era el jefe del ejército norteamericano aquí, calculó más de 7.000 muertos en ese periodo del 24 de abril
al acta al 31 de agosto. Bueno, pues ahí murieron cientos de personas. Nos cuentan personas que estuvieron ahí que los cadáveres los recogían el 28 en camiones apilados. La cantidad fue... Los del puente, el ataque aéreo el puente fue un mira, ataque aéreo. Fue una combinación de ataque aéreo, de artillería, de avance de la infantería, de ametrallamiento desde barcos de la Marina que se viraron en contra de la revolución que había iniciado. Entonces, toda esa fuerza, todo ese poder de fuego que se aplicó al escenario de donde estaban los soldados y civiles constitucionalistas, que estaban diezmados a principio, pero que cuando llegó Camaño, Montearache, que salieron de la embajada norteamericana después de recibir un boche del embajador norteamericano y se decidieron ir al puente a morir con dignidad, el pueblo se puso en línea con los que tenían armas disparando y los otros atrás esperando que cayeran para coger armas, y pudieron lograr diezmar las tropas de San Isidro. Ya en la tarde, en la noche, Morillo López, que era coronel, que estaba de inspector de la tropa de San Isidro, cuando hizo el arqueo, que vio 25 habían soldados nada más, pues la mayoría había desertado esa tarde, muchos habían muerto. Entonces esa noche se formó la junta militar que querían los americanos de aquel lado, que fue dirigida por el coronel Benoit, por Casado Saladín, que era del ejército, Benoit de la Fuerza Aérea, y el capitán de navío, Olgo Santana Carrasco, rango de coronel. Fueron los que formaron esa junta y llamaron a los americanos esa noche. Y ahí comenzó a llegar la invasión norteamericana. Usted sabe más que yo, ya le estaban haciendo las señas. Hace rato, yo estoy mirando. Con su anuencia vamos a una pausa. De que hoy se cumplen 60 años del inicio de la Revolución de Abril de 1965. José Armando tiene una inquietud. Sí, y quiero que me responda breve porque ya el tiempo se nos está acabando. La diferencia entre el militar de ese tiempo, el 65, y el militar de ahora. La diferencia es que hasta 1965 los militares estaban al servicio de la oligarquía, no al servicio del poder civil que surgía de las urnas, y por eso lo utilizaban para dar golpe de Estado. La diferencia es que con la posición de Fernández Domínguez de tener una Fuerza Armada profesionalizada que respetara el poder civil, o sea, en una democracia se supone que quien elige las autoridades es el pueblo, no los sectores de poder económico ni militar, sino es el pueblo en las elecciones. Ese poder que surge de las elecciones, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales son ejercidos por medio de sus representantes o de manera directa en la forma que dice la Constitución y las leyes, se está cumpliendo. Porque los militares a partir de 1965 han respetado la voluntad popular. Y es imposible que haya una democracia funcional si las Fuerzas Armadas, que tienen el control del poder de fuego armamentista, que tienen el monopolio de la fuerza y que pueden en cualquier momento cambiar la suerte de un país, si no están imbuidos de una condición cívica que les permite entender que ellos son los garantes de la Constitución, los garantes de las elecciones, los garantes de la voluntad popular, y que son los que tienen que estar al servicio de la Constitución de la República, de su mando. Eso se está dando ahora. La revolución también fue una batalla, una gesta en defensa de la soberanía. Hoy hemos visto cómo el tema de la integridad territorial y de la soberanía es el principal tema de la agenda nacional, y cómo ustedes, desde la fundación que usted preside, están viendo el actual contexto para la República Dominicana. Estamos viendo que quien ha prohijado las condiciones para una confrontación entre las dos naciones es la OEA. Son grandes países que están interesados en dominar esta isla entera por la cantidad de minerales que tiene, por lo que representa ahora mismo con la tierra rara, y sobre todo por su posición geopolítica, porque es que los barcos que vengan por el canal de Panamá para pasar al Atlántico
tienen que pasar o por el Canal de los Vientos o por el Canal de la Mona. Entonces ellos quieren tener el control de la isla para evitar que los barcos que vengan de Oriente vía el Canal de Panamá puedan ser controlados. ¿Por qué? Porque el Océano Atlántico es el gran espacio naval entre la OTAN y los Estados Unidos. Entonces no puede tener esa abertura que hay. Entonces hay una razón geopolítica. Nosotros estamos de acuerdo con lo siguiente. Primero, que las repatriaciones se mantengan, que las medidas que ha tomado el gobierno de que el que esté aquí de manera ilegal vaya a ser atendido de salud, se atienda, y que una vez atendido se ponga en la frontera para que esté en su país, porque los haitianos tienen que pelear por la libertad que merecen, que la merecen. Un pueblo que fue el primero que logró la independencia de sus gentes y la liberación de la esclavitud, el primero en el mundo. Entonces, es un pueblo digno que ha sido mal manejado y que ellos tienen que asumir la posición allá, no aquí. Nosotros fortalecer nuestra institucionalidad, y nosotros planteamos que se formen los comités de defensa de la soberanía nacional en todos los municipios y distritos municipales, para que si vamos a pelear en todos los lugares y acabar rápido. Y si nosotros tenemos que poner a Haití en orden, lo ponemos en orden y luego lo dejamos allá y seguimos nosotros aquí avanzando, como merece un país que ha luchado durante siglos por ser soberano y por tener una democracia, libertad y sobre todo orden y paz, para nosotros poder avanzar como hemos soñado, dado la transmisión de pensamiento espiritual e ideológico que nos han legado los grandes héroes de la patria, comenzando por los trinitarios Juan Pablo, Duarte, Sánchez y Mella, Luperón, Manuel Tavares, Camaño, Montearache y todo el grupo de soldados y hombres y mujeres que se han sacrificado por este país. Eso hay que respetarlo, lo vamos a respetar a diente y uña. Bueno, muchísimas gracias a Andrés Fortunato, que nos ha acompañado hoy para compartir su experiencia con relación a la guerra de abril que se inició un día como hoy de 1965. Él es el presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas, precisamente de esa gesta de la que tanta enseñanza, tanta experiencia y lo que nos legó al país. Excelente, gracias a ustedes.